Mis amados, muy buenas noches. El Señor los colme de bendiciones y que el regalo maravilloso que nos llevemos esta noche cuando salgamos de este sitio sea su bendita y maravillosa palabra, la cual nos consuela, nos exhorta, nos anima y nos da un aliento permanente para que continuemos en este caminar cristiano. Y esta noche lo hacemos de manera muy especial con este recorrido por el Evangelio de Marcos. Recordemos que estamos viendo la serie completa del Evangelio de Marcos. Es lo que se conoce como una predicación expositiva de la palabra. Y así cuando nos unimos a esta serie de predicaciones, entendemos todo el mensaje de Dios en un libro completo. No lo hacemos por partecitas o según la necesidad, sino que vamos con la guía del Espíritu Santo que inspiró la palabra y de esa manera llevamos los mensajes. Entonces, en este recorrido quedamos en esas maravillosas parábolas del reino de los cielos, donde el Señor compara el reino de los cielos con una pequeña semilla de mostaza. Pero ya antes había hablado también de semillas que caen en terrenos, de la forma misteriosa como la semilla crece aunque el sembrador esté despierto o esté dormido, y cómo todos tenemos una responsabilidad muy grande de llevar el Evangelio, que es la luz que puede combatir la oscuridad y no guardarla para nosotros. Entonces, es en ese contexto que está enseñando el Señor Jesús a multitudes, pero también y de forma muy especial a sus discípulos, porque a ellos les encomienda llevar el mensaje a todas las naciones. Pero miren lo que pasa en este relato. Enseñanza y enseñanza de Jesús para ellos. Y de pronto una especie de examen sorpresa, así como cuando nosotros estábamos en el colegio y el profesor decía: guarden todo lo que tienen, saquen una hoja y un lápiz, porque en este momento van a demostrar cuánto han aprendido de este tema. Y nosotros nos llenábamos de temor. Bueno, pues este pasaje que vamos a ver hoy es eso para los discípulos, como un examen sorpresa que ellos van a tener. Pero van a ver ustedes cosas sorprendentes en este relato y en esta especie de paralelo que vamos a hacer. Vamos, mis amados, a Marcos capítulo 4 y vamos a leer desde el versículo 35 al 41. Ese día, caída ya la tarde, les dijo: pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, le llevaron con ellos en la barca como estaba, y había otras barcas con él. Pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya se anegaba la barca. Él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Entonces le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Padre, tu palabra ha sido leída y tú la has inspirado de manera especial para que hoy llegue a nuestros oídos y tenga un nido especial en nuestra mente y corazón, y que en medio de la tormenta podamos entender esas lecciones de vida que tienes para nosotros.
Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis amados. Entonces les decía que estas son cosas sorprendentes, como todas las cosas de Jesús. Y hoy veremos una barca que se convierte en un aula de clase. Pero miren como el recurso pedagógico que va a utilizar Jesús. Y es una tormenta, y no cualquier clase de tormenta, sino una tormenta muy peligrosa que puede convertirse en mortal. Pero vemos también unos alumnos muy atemorizados, porque es que ellos sienten que van a morir. Y lo peor, el maestro, en lugar de estar cuidándolos, el maestro está dormido. Entonces, cuando uno mira esto, podría pensar como en esas cosas, inclusive graciosas, que nos ofrece la Biblia, porque si nosotros miramos la manera como esto está estructurado, por supuesto que no está diseñado para que digamos, uy, qué tan gracioso, qué cosa tan espectacular, como nos divierte. No es para nada una cosa de risa, es absolutamente seria y encierra muchas lecciones. Y esa es la invitación de esta noche, a que exploremos sentimientos y circunstancias que rodean esta especie de clase a la que están sometidos los discípulos y saquemos muchas lecciones en medio de la tormenta. Eso es lo que vamos a mirar, lecciones en medio de una tormenta. ¿Y cómo inicia todo esto? Recordemos al principio, como dice. Ese día, caída ya la tarde, les dijo. Entonces, después de un día muy agitado de trabajo, lo que el Señor les dice es, pasemos al otro lado. Vamos al otro lado. Luego, cuando sigamos en la exposición de Marcos, vamos a ver que el otro lado era una zona de gentiles, donde va a haber un episodio muy especial. Entonces, ¿quiénes se subieron a la barca? Se subieron todos los discípulos, y entre ellos habían pescadores experimentados, hombres curtidos en esto de pescar, y que ya habían ido no en pocas ocasiones por el lago de Galilea, que realmente no es un mar, sino que es un lago muy grande. Y este lago tenía esa característica, y es que de pronto, en medio de la calma, se despertaba una sorpresiva tempestad. ¿Y esto por qué se daba? Se daba porque estaba rodeado este lago por unas montañas muy altas y unos valles estrechos que formaban como una especie de túnel para el viento. Entonces se formaban unas tormentas muy grandes. Pero ¿saben algo? A estos hombres no les importó para nada que podría haber un eventual peligro. El mar estaba calmado, si no ellos, ninguno se hubiera embarcado. ¿Qué hicieron ellos? Obedecer a Jesús. Él les dijo, pasemos al otro lado, y ellos no le dijeron, pero mira, hemos trabajado todo el día, ¿por qué no esperamos a dormir, a descansar? Y luego, cuando ya hayamos desayunado bien delicioso, entonces empezamos otra jornada de trabajo. Finalmente ya está cayendo la noche, ¿y qué vamos a hacer? No, ellos lo que hicieron fue subirse a la barca junto con Jesús, con la promesa de pasar al otro lado. Ellos ninguna resistencia opusieron. Y ahí llega la primera lección que ellos van a aprender, pero que también debemos aprender nosotros. Y esa lección es que las tormentas que Dios nos manda no dependen de si estamos o no en obediencia. Porque hay tormentas que nos relata la Biblia donde la persona ha estado en desobediencia. Por ejemplo, Jonás. Cuando Jonás no quiso hacer lo que el Señor le mandaba, y en lugar de ir a este lado se fue al otro, ¿qué hizo el Señor? Levantó una gran tormenta
y él se dio cuenta que realmente era por él. Y el Señor dispuso la naturaleza y los animales para que se cumpliera con su propósito. Esa tormenta fue levantada para Jonás por su desobediencia. Pero hay otras tormentas que fueron levantadas por el Señor para personas en obediencia. Por ejemplo, Pablo, cuando estaba en su labor misionera, se levantó una gran tempestad y el barco se hundió, ¿cierto? No murieron, pero sufrió. Y sufrió una gran tormenta, y a Pablo no le faltaba fe. ¿Y qué pasa ahora con los discípulos? Los discípulos obedecieron. Pasemos al otro lado, y aquí estamos, Señor, y pasamos al otro lado. Entonces, esa es una lección muy importante que nos enseña esta misma tormenta, que estas tormentas no son un castigo del Señor. Siempre, siempre una tormenta, sea porque estemos en obediencia o en desobediencia, tiene grandes lecciones. Y eso es lo que nosotros debemos pedirle al Señor, que nos dé discernimiento para entender qué es lo que tiene para nosotros en medio de esa tormenta. Entonces, mire, ¿qué le pasa a los discípulos? Porque dijimos que vamos a mirar sentimientos, circunstancias y todo lo que va pasando en este corto pero profundo relato. ¿Cómo se sienten estos hombres cuando esa tormenta se desencadena con toda la furia, cuando los vientos están arreciando, cuando es mucha más el agua que les entra a la barca que la que logran sacar? Y recordemos que eran pescadores experimentados, pero llega un momento en que todos ellos comprenden que van a morir, que no hay nada que hacer, que por más que ellos están luchando, nada de lo que hacen surte efecto para sobreponerse a esa tormenta. Y vean, mis amados, lo que vez tras vez el pastor y yo intentamos inculcarles, y es que no hagan una lectura rápida de los textos, sino que degusten cada texto y sáquenle todo. Porque es que pensar en una tormenta, cuando ustedes están ahí cómodamente sentados, algunos están durmiendo, pero eso indica lo cómodos que están ahí sentados. Entonces, no tienen ni calor ni frío, hay aire acondicionado, están tranquilos. Entonces, hablar de alguien que está pasando por una tormenta, eso puede leerse muy rápido, pero cuando uno está en medio de una pequeña embarcación y las olas superan el tamaño de la barca y se siente literalmente el viento de la muerte soplando sobre la cara, eso es muy distinto, es muy diferente a leer cómodamente sentado. Entonces, ¿qué reacción tienen estos hombres? ¿Cómo reaccionan ellos cuando ven que nada pueden hacer? Y miran, y aquel que los invitó y aquel que les dijo pasemos al otro lado está dormido cómodamente. Entonces, ¿qué le dicen? Maestro, y no le deben haber dicho suavecito, porque si el viento estaba soplando de tal manera que elevaba las olas del mar, eso es un grito, eso es un reclamo. Maestro, ¿no te importa que perezcamos? ¿Qué es lo que te pasa, pues? ¿Qué es lo que aquí está sucediendo? ¿Es que no te das cuenta de lo que nos está pasando? ¿No te importa para nada que vamos a morir? Y es que si lo miraban durmiendo, ellos entendían que no le estaban hablando a un marino, que no le estaban hablando a un pescador, le estaban hablando a un hombre que antes de ser su maestro era un carpintero. Pero es que ni siquiera se movía para ayudar. Entonces, miremos la circunstancia en que ellos están. ¿Y qué es lo que hace el Señor en ese momento? Lo que hace el Señor en ese momento es levantarse. Y así como a Él, digamos, como sintió que estos discípulos lo estaban reprendiendo,
Él reprendió al viento y al mar. Eso fue lo que Él hizo. Miren, mis amados, ser obedientes al Señor, estar en ese camino que Él nos manda, recordemos que no nos va a librar de las tormentas, no nos va a librar. Vamos a pasar por ellas. Y esa reacción que tuvieron los discípulos en ese momento, nosotros muy fácil la podemos criticar, muy fácil. Pero, ¿cómo somos con el Señor? Cada uno de ustedes piense, cuando ha tenido su propia tormenta, su propia circunstancia, ¿qué le dice al Señor? Señor, y en tonos de clamor, de súplica, pero también en tonos de reproche. Como, ¿qué es lo que pasa pues? ¿Qué es lo que quieres conmigo? ¿Hasta cuándo y de qué manera? Y hay algo, nosotros sabemos, tenemos la plena conciencia de sabernos peregrinos que vamos rumbo al cielo. Pero en ninguna parte de las Escrituras el Señor dice que ese peregrinaje va a ser el más sencillo. Ni en ninguna parte de la Escritura dice, bienvenidos al club del que no sufre, del que no llora. Bienvenidos al club de aquel que no tiene enfermedades, carencias o necesidades. Bienvenidos al club de todo bien y todo alegría. No, y cada uno tome su cruz, cada uno tome su propia cruz. Entonces, eso lo debemos tener nosotros muy claro. Y ahí es donde comprendemos que es a través de la aflicción, es a través de esas pruebas, de esas tormentas, donde el Señor nos enseña las lecciones más preciosas, las más hermosas que podamos aprender, las aprendemos ahí. No cuando estamos felices, cuando todo el mundo nos felicita, cuando tenemos dinero, salud. Con razón que dice el Señor, que más se aprende en la casa del duelo que en la casa del banquete. Y más se aprende de la crítica que de la lisonja. Por más que duela, las aflicciones en todas sus modalidades, si uno aprende lo que el Señor le está diciendo, son para crecimiento. Pero miremos esto. Jesús dormido. Pues semejante problema con esa tormenta y Jesús dormido. Entonces uno se pregunta, ¿y es que Dios duerme? Ahora, pregunta que hacemos nosotros, porque para nosotros Jesús es Dios. Pero aquí vamos a empezar con lo que es la enseñanza central que aprendemos en esta tormenta. Por el Salmo 121 sabemos, como el salmista nos enseña acerca de si Dios duerme. Dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que tu pie resbale, no se adormecerá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Pues que el que está dormido es Jesús. Entonces vamos a entender una lección que ellos apenas empiezan a avisorar, pero que para nosotros, para ustedes que están escuchando y que son conocedores de la palabra, es muy claro. No, claro. Es que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Pilao, como decimos aquí en esta tierra país. Fácil de entender, ¿cierto? 100% hombre y 100% Dios. ¿Quién era el que estaba dormido? El hombre, el que tiene un cuerpo similar al nuestro, el que se cansa, el que después de hablarle todo el día a las multitudes y enseguida enseñarle a los distraídos y a los tercos de sus discípulos, estaba cansado. Pero no solo estaba dormido porque su cuerpo estuviera cansado,
sino que él descansaba plenamente en el control soberano de Dios Padre, que siempre cumple con su propósito. ¿Qué lo iba a despertar? Nada lo despertaba, no estaba distraído. El 100% hombre estaba reposando un cuerpo que está cansado. Y esa es una gran lección para aquellos que de pronto no la tengan clara. Y aquellos que quieran ver a Jesús sin un cuerpo que se cansa, sin un cuerpo que sufre, sin un cuerpo que siente hambre, sin una persona a la que le duelen los insultos y las críticas. Hay personas, y ahí surgen sectas muy dañinas que le quitan la humanidad a Jesús. Pues no, mis amados, una lección en medio de esta tormenta es que Jesús era 100% humano. Y hasta ahí lo ven los discípulos. Ellos entienden que hay algo extraordinario en él. Y él siempre habla del Padre. Entonces, en ese momento ellos están comprendiendo quién es él. Apenas empiezan como a avisorarlo. Apenas empiezan a mirar eso. Y cuando dice, cálmate, sosiégate. Y cuando ven que el viento y el mar obedecen a la voz del Señor, ¿qué le pasa a estos hombres? ¿Qué les sucede a estos hombres? Se llenan de temor. Los invade el temor. Y el Señor sabe lo que está pasando por su mente. Y les dice, ¿por qué están amedrentados? Y uno dice, pero vean a Jesús, qué preguntica la que hace. ¿Cómo que por qué tienen miedo? Pues mire, semejante tormenta en medio de la que están. Es que ellos no se inventaron ni la tormenta ni el sufrimiento. Y una reacción que tuvieron es que estaban amedrentados, pero el Señor une ese temor por la tormenta a otra pregunta, que es donde el Señor pone el dedo en la llaga. Ese es el corazón del problema para ellos. ¿Cómo no tenéis fe? Es decir, que tengan miedo, ok, pero ¿cómo no tienen fe? Y ahí está uno de los centros de esta enseñanza. Y miren, el mayor peligro en este momento para los discípulos no eran ni los vientos, ni eran las elevadas olas. En ese momento era la incredulidad de los discípulos el problema central que Jesús estaba resolviendo, empezando a resolver, porque luego vamos a ver dónde termina la clase. Empezando a resolver para que ellos entendieran, para que ellos disiparan esa incredulidad. ¿Cómo no tenéis fe? Es decir, ¿cuántas manifestaciones más necesitan ustedes? Si nosotros repasamos solo el Evangelio de Marcos, ¿qué hemos visto que el Señor hace? Una autoridad sobre todo tipo de enfermedad, ¿cierto? Autoridad sobre todo demonio que poseía a algunas personas. Autoridad con la palabra, sabiduría que viene de lo alto para enseñarle a toda la gente. Y ahora autoridad sobre la naturaleza. De esta manera, cuando ellos, conocedores del Antiguo Testamento, sabían que solo Dios generaba y detenía las tormentas y todo lo que tiene que ver con la naturaleza. Entonces, claro que ellos están atemorizados, pero es que el Señor sabe que es falta de fe. ¿Cómo no tenéis fe? Y miren, ¿qué le pasó a estos discípulos? Obedientes, creían en el Señor, sabían lo que Él se proponía, entendían esa parte perfectamente.
estaban recibiendo todas las enseñanzas acerca del reino de los cielos, pero se dejaron llevar por los sentimientos y por las emociones. ¿Y acaso a alguno de ustedes no le ha pasado algún día, siquiera una vez? A mí me ha pasado. Y con vergüenza debo reconocer que en más de una ocasión, las tormentas han confrontado mi fe y me han amedrentado. ¿Cómo no tenéis fe? Y a esta pregunta, miren que los discípulos no responden, ellos no dicen, ¿tienen o no tienen fe? Ellos no dicen ni sí, ni no dicen nada de eso, absolutamente nada. Piensen en lo que ellos están en ese momento viviendo y ellos están ajustando sus mentes a una realidad que ellos no comprenden. Eso no es fácil de digerir para ellos en ese momento. ¿Cómo es posible que aquel hombre que estaba dormido hacía solo unos instantes se levante y ahí mismo le hable a la naturaleza embravecida y se calme y se ponga serena como un espejo? ¿Quién es pues este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es pues este? ¿Y cómo preguntan? ¿Cómo están ellos en ese momento? Aterrorizados. Tenían miedo cuando estaban en la tormenta, pero tienen un miedo reverente cuando pasa la tormenta y miran al que la calmó. Aunque no lo comprendan en su mente, ellos sienten que ese hombre ante el que están, que aún el viento y el mar le obedecen, no es cualquier persona. Él tiene poder y tiene poder ha mostrado sobre todas las áreas, pero esto desbordó lo que cabe como en sus mentes. Pero hay algo detrás. ¿Jesús sabía de esto? Claro que sí, claro que sí. Él lo sabía, como también conocía perfectamente cuál era su misión, y la misión de él era llegar a la cruz. Y si estos discípulos no encaraban una tormenta de esta naturaleza, ¿cómo iban a encarar que un día el Mesías era llevado a la cruz? Hoy estaban enfrentando una tormenta con Jesús en la barca, pero después iban a tener una tormenta de unas dimensiones que ellos ni siquiera podían imaginar. Y ya Jesús no iba a estar en la barca, sino que iba a estar en la cruz, crucificado y muerto. ¿Y cuál fue la reacción cuando esto pasó? ¿Cuál fue la reacción de los discípulos cuando esto pasó? Huir. Así que todavía no estaba lista la lección, todavía no estaba. ¿Cuándo se completó? Se completó con la resurrección. Cuando se dio la resurrección, ellos vieron el panorama completo. Ahí sí entendieron de qué era todo esto que el Señor les estaba hablando. Y eso es lo que han enseñado y lo que han predicado. Ahí entendieron lo que dice Pablo en Romanos, que nada nos podrá separar del amor de Dios. Como nada, absolutamente nada podrá detener la expansión del reino de los cielos. Ni la incredulidad, ni los gobiernos corruptos, absolutamente nada podrá detener la expansión del reino de los cielos.
Esa es la gran lección que hay ahí detrás. Esa es la que tenemos. Y todo este pasaje refleja fielmente lo que nos pasa a nosotros. Miren, mis amados, todos ustedes, yo, tenemos tiempos como de una especie de refrigerio espiritual. Ay, estamos felices y el Señor, y levantamos las manos y adoramos y leemos la palabra y oramos y damos gracias. Pero hay momentos en que las tormentas de la vida nos hacen pensar que estamos solos y que Dios está dormido, despreocupado. Y a veces no lo decimos con los labios, pero con nuestras actitudes lo damos a entender. ¿Qué es lo primero que hacemos? Nos alejamos. Empezamos alejándonos de la oración. Luego que yo me alejo de la oración, lo siguiente es alejarme de la lectura de la palabra. Y eso me torna distraída por completo. Eso me distrae. Y como que no se fija en mí la palabra de la manera que Dios la inspira y la da. Pero luego, ¿qué pasa? Entonces ya empiezo a congregarme un poco menos. Y voy poniendo distancia, porque es que Él no me responde. Porque es que Él está dormido. Y le decimos que realmente siento que no te importa. Lo que a mí me pasa no te importa, como que tienes preferidos, como que miras más hacia ese lado. Cuando estas preguntas, estas reflexiones lleguen a tu mente, recuerda este pasaje y las palabras de Jesús. ¿Cómo no tienes fe? ¿Qué más tengo que hacer para que tengas fe? Yo les voy a pedir que repitan algo. Jesucristo es soberano sobre todas las tempestades de mi vida. Repítanlo, por favor. Jesucristo es soberano sobre todas las tempestades de mi vida. Amén, mis hermanos. Pero ¿saben una cosa? Decirlo aquí es muy fácil. Quiero acompañarlos el día que este examen, esta lección que acaban ustedes de decir, el Señor haga la prueba en la práctica de una tormenta en sus vidas. Pero también le pido al Señor que muchos de ustedes sean mis compañeros cuando el Señor esta misma lección me permita presentar como ese examen sorpresa, que es el que pone como en jaque la fe. Uno no dice yo no creo en el Señor, pero evidencia de múltiples maneras. Repetir una y otra vez que Jesús es el soberano en las tempestades de mi vida. Esa es la parte teórica, pero la parte práctica es con sudor y lágrimas, con dolor y con angustia. Es parte de las aflicciones, en unos más, en unos menos. Pero es saber que el Señor siempre está en control de esas tormentas. Ojo, y que teniendo el poder para detenerlas, en muchos casos no las detiene. Y eso no significa que no nos ame. Antes, por el contrario, hay grandes lecciones en nuestra vida que solo entendemos cuando nuestra barca está a punto de naufragar. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, qué lecciones tan grandes y difíciles, Señor. Es como si tragáramos, Señor, un ladrillo.
Pero Señor, esa es la verdad. Esa es la realidad. Y es lo que estabas enseñando a tus apóstoles, aquellos encargados de llevar el Evangelio a todas las naciones del mundo, con una gran promesa: y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, y yo estaré con ustedes en medio de angustia, tribulación, cárcel, hambre, sed, burlas, atropellos. Y en el momento de su muerte, cuando la tormenta física termine, estarán compartiendo conmigo en la majestuosidad del cielo. Gracias, Señor, porque para nosotros también es ese mensaje de amor y de esperanza. Señor, permite que podamos pedirte discernimiento en medio de las pruebas, no reclamarte porque estás dormido, no exigirte que nos mires y detengas la prueba, sino, Señor, que podamos decirte: ayúdame, Padre, en medio de la prueba. Sé que tú estás conmigo en medio de esta prueba. Esta no es una prueba que me puso Satanás porque no soy su hija y no tiene ese poder sobre mí. Todo lo que venga a mi vida obedece a la soberana voluntad tuya, una voluntad que es buena, agradable y perfecta. Ayúdame, mi Señor, a comprender quién eres tú, a comprender que eres un Dios que supera toda capacidad intelectual que tenga. Ayúdame, mi Señor, a saber que tú no estás dormido ni distraído, que nunca llegas tarde, que le estás hablando a una persona dormida y distraída, que a veces tiene que sufrir los embates de una tormenta para despertar y volver los ojos a ti. Gracias por esta enseñanza, mi Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te hemos orado. Amén.